Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Ari Cruz Pizarro y hoy viajaremos en uno de los servicios de bus mejor atendidos de Argentina, de categoría Suite Primera Clase de Andesmar. Es el servicio premium de esta empresa y recuerda que hay subtítulos en muchos idiomas para que lo disfrutes. Yo llegué temprano al terminal de buses de Mendoza, que allá le dicen la terminal de ómnibus. El terminal de buses está totalmente renovado. En el segundo piso están las volterías de la mayoría de las empresas y es posible mirar los buses que salen, además de los buses que van llegando a la ciudad. Las vistas son muy bonitas, vi muchos buses, los grabé, también fotografié algunos, pero pretendo mostrar eso en otro video, porque si no va a ser mucho. La zona de andenes de servicios nacionales está cerrada solo para los pasajeros, puedes fotografiar o grabar desde los otros andenes antiguos. Para entrar a los andenes o plataformas hay un control policial. Revisan tus documentos, el equipaje y el boleto. Esto como procedimiento estándar. Hay una mini sala de espera con asientos y están los andenes o plataformas con los servicios nacionales. Mendoza es una ciudad importante dentro de Argentina, así que tiene muchos destinos posibles, además de una gran variedad de empresas. Yo estaba muy entusiasmado. Cuando te gusta esto de viajar, de conocer empresas de buses, modelos de buses, de conocer ciudades, uno se motiva cuando sabe que viajará en un bus maravilloso y más si estás en otro país. Esto era uno de mis puntos altos del viaje en Argentina y me tenía muy motivado. Comienza el viaje, aquí está llegando mi bus a los andenes del terminal de Mendoza. Momento de emoción, se ve bonito, ¿cierto? Justo atrás hay otro bus de Andesmar normal. El bus premium tiene otra pintura en relación al resto de la flota. Los pasajeros, como siempre, comenzaron a hacer la fila para entregar el equipaje, para subir al bus. Yo me quedé un tiempo corto para tomar fotos, hice lo que pude con el ángulo que tenía y tenía que valer la pena. En la vida, en los viajes, en todo, hay que exprimirle al máximo a todo, disfrutarlo todo, reírlo todo, trabajarlo todo, vivir intensamente. Por lo menos esa es la actitud y gracias a Dios vivo de esa manera. Mientras hacía las filas para poder abordar el bus, pude grabar un poco del interior del primer piso y recordar que en Argentina tienes que pagar propina cuando entregas el equipaje. Yo no grabé esa parte, pero lo he mencionado en otros viajes de todas maneras. Esto es el mapa de viaje, salimos a las 18:45 desde Mendoza, son 14 horas de trayecto hasta Buenos Aires y poco más de 1000 kilómetros de camino. Este video también es presentado por mis libros, si te gusta lo que hago amarás mis libros. Al subir al bus, en vez de ir directo a mi asiento, subí al segundo piso del bus para hacer algunas fotos. Me hubiese gustado viajar a la ventana panorámica para ver más del camino y los paisajes, pero los asientos suite están solo en el primer piso, por lo menos en este bus. Este piso tiene asientos cama ejecutivo que son bastante cómodos. En Chile nosotros le decimos salón cama a este tipo de asientos. Este viaje es de septiembre de 2019, hace casi 2 años. Tengo varios videos de mis viajes en Argentina. Toca bajar al primer piso antes de que suba más gente. Y esta parte de acá es una zona habilitada para la azafata o terramoza. Es para que lo ocupe ella en todo el viaje. Y esta zona de acá, que está después de este asiento, corresponde a los 6 asientos suite primera clase. Son asientos de cuero, tienen espacio para bandejas, hay almohada, frazada, además de pantalla de entretenimiento individual y audífonos. Un servicio de primer nivel. Este es el detalle de mi asiento y almohada. Yo viajaré en el asiento número 6, el último asiento individual. Y se ve también a la tripulación recibiendo a los pasajeros. Hay 2 conductores, una azafata y otra mujer con corbata no viaja, es la encargada de boletería. ¿Quién diría que estaríamos tanto tiempo sin viajes y con tantos cambios? Si se ven en el video, el mayor de los respetos, el transporte es una industria muy bonita pero también muy sacrificada, y ojalá que este video y el resto de los videos que yo tengo sea un bonito reconocimiento para todos quienes trabajan en esto.
El motor Scania ruge mientras comenzamos a abandonar la ciudad de Mendoza. La vista con el reflejo de las ventanas en el terminal era muy bonita. Nos dieron un dulce Alca y después la azafata hizo una pequeña presentación. Bajamos en la unidad 3062 con destino a la terminal de Retiro. Recuerda, mi nombre es Estefanía, soy pasajero justicia en el parque en la butaca número 9. La locución completa era mucho más larga, había partes que no se escuchaban tan bien. Andesmar tiene un servicio de Wi-Fi interno para poder ver películas y contenido en el celular. Lo probé muy rápidamente y cargó bastante bien. La pantalla de entretenimiento yo la ocupo para escuchar música, me gusta hacer eso. La pantalla es táctil, tiene idioma español, inglés y portugués, por Brasil. Además de opciones para ver películas, leer libros, escuchar música y jugar algunos juegos. Y las películas cargan bastante bien, puedes adelantar o retroceder a gusto, están con subtítulos, todo muy bueno. Para amenizar el viaje, la azafata reparte unos cartones de bingo, una lotería. Ella misma va cantando los números y el premio mayor es un vino Chardonnay. 9. Cliente número 21. Bueno, no gané, me faltaron 2 números. Al final, el pasajero de la butaca 10 y la pasajera de la butaca 14 tuvieron que jugar un desempate. Me pareció muy entretenido, se pasa rápido el tiempo mientras juegas una lotería y por fuera cada vez se veía menos la luz del sol. Caía la noche en las amplias llanuras del territorio argentino. En la pantalla individual están las instrucciones para usar el contenido para móviles con el Wi-Fi del bus, que es lo que mostré antes. Y curiosamente también hay una sección de fotos con algunos buses de la empresa y servicios de Andesmar. Fue muy entretenido para mí poder ver algunas de esas fotos. Los asientos tienen un botón sencillo para generar la reclinación de la butaca y tienen un agujero para instalar bandejas. Yo mismo instalé mi bandeja. Algo que destaco mucho de Andesmar es que ofrecían menú para distintos tipos de personas. Estaba el menú clásico, pero también tenía menú para vegetarianos, para celíacos, menú sin sal para personas hipertensas y otro menú para personas diabéticas. La cena mía tenía un bebestible, bebida, también podías pedir vino Malbec o Chardonnay y o agua mineral. Esto no alcanzo a ver qué es, pero me lo comí. Había jamón y queso para poner en el pan y la comida caliente era carne de vacuno con ensaladas. Y esto me parece que es un flan. Puedo decir que estaba viajando muy cómodo, comiendo muy rico en este bus maravilloso, realmente un gusto. Pensar que mucha gente ha viajado de esta manera, pero no hay muchos registros de eso. De hecho, hay muy pocos videos en YouTube mostrando este tipo de servicios. Acá hay otro detalle de pan con queso y jamón. Y bueno, dejé todo pelado. No dejé títere con cabeza. Y en un peaje más allá me sirvieron un vaso de bebida. Podías pedir bebidas extra. No, ¿qué me decís tú? ¿Qué me decís tú? Súper bueno. Un rato después fue el baño que está en el primer piso. El baño es pequeño, pero tiene todo lo necesario. Hay jabón, hay toallas de papel, papel higiénico, está todo limpio y bien funcional. Es un baño de bus. Muy funcional. En las afueras del baño, en la mesa de entrada, hay dulces, además de que puedes sacar agua fría o agua caliente en todo momento. Esto es a gusto tuyo, puedes venir cuantas veces quieras a sacar dulces y sacar agua. Libre elección. Uno viaja en estos asientos para dormir en viajes largos, para eso está diseñado. Este es el detalle de mi butaca con la reclinación completa. En Argentina hay varias empresas que tenían este tipo de asiento, igual que también había varias rutas con este tipo de servicio. Lo hablo en pasado porque eso ha cambiado mucho en el último tiempo. Lo que están viendo en el video es quizás uno de los últimos servicios de primera clase real en Argentina. Con la crisis, la pandemia y los aviones, este tipo de servicios está desapareciendo, si es que no desapareció completamente. Eso creo que también le da un valor documental histórico muy especial. Yo soy un viajero más, como hay muchos en el mundo.
La única diferencia es que yo registro mis viajes y los comparto aquí y espero que lo disfruten conmigo y se sientan como que estuvieran viajando conmigo. Este canal es mi bitácora, yo publico de viajes, de transporte público y verán otras aventuras, otros temas. Me gusta siempre explorar y hacer cosas nuevas. Vamos con la ficha. Este bus es un Metalsur Starbus 2, manufactura argentina. Es un bus año 2015, chasis Scania, 6 asientos primera clase y 31 butacas cama ejecutivo conforman sus asientos. No tenía a mano un mapa de asientos, así que mi hermana Belén hizo esta ilustración para este viaje. Incluso aparecen los asientos de primera clase y hay una azafata dibujada. Quedó bien simpático. El pasaje lo compré con mucha anticipación, traté de hacerlo en el sitio web de Andesmar Chile, pero falló y tuve que comprarlo en la agencia en Santiago de Chile. En internet estaba a $62 y en la agencia pagué 82, una gran diferencia. Tuve que comprarlo nomás porque se agotaba muy rápido, son pocos asientos. De rutas premium, Andesmar mantenía dos rutas en ese momento: Mendoza a Buenos Aires, que era de este viaje, y Mendoza a Caleta Olivia, cerca de Comodoro Rivadavia. En el caso de Mendoza a Buenos Aires, este bus no salía todos los días, se iba turnando con la empresa Chevalier. En 2019, Andesmar mantenía 16 buses inscritos como buses Cama Suite de esta categoría, unidades 2006 a 2015. Figuraban 4 buses Buscar Panorámico DD, año 2006-2009. Algo notable es que hubo buses de 26 asientos, es decir, tenía asientos suite primera clase en los dos pisos, 20 arriba y 6 abajo. Había otros buses Metalsur Starbus de primera generación, año 2012, y otros buses Metalsur Starbus 2, como el bus de este viaje. Hay versiones con 26 asientos, otros con 37 asientos, y por ejemplo, el bus de este viaje tenía la numeración 2011. Originalmente tenía 26 asientos y ahora en 2021 tiene 40 asientos cama ejecutivo, ya no tiene asientos suite. Andesmar tiene varios buses con la pintura y leyenda de primera clase, pero la mayoría son unidades con asientos cama ejecutivo. En el sitio web de Andesmar todavía existe afortunadamente la información del servicio suite primera clase con las características que hemos visto en todo este video, en este viaje y en la ficha. El tipo de asiento, la alimentación, el servicio y el entretenimiento que ofrece. Desde 2020 este servicio prácticamente desapareció. En el mismo sitio web, al buscar tipos de servicios aparece semicama y cama ejecutivo, pero no despliega la opción de suite, está eliminado. En el sitio web de Andesmar en inglés todavía aparece la información y hay algunas fotos de un Buscar panorámico, la unidad 2005. Ojalá alguna vez vuelvan este tipo de servicios, ya venían desapareciendo desde antes de la pandemia cuando viajé y esto fue el golpe de gracia. Para el 1 de octubre de 2021, en el trayecto Mendoza-Buenos Aires, aparecen servicios de Andesmar, el Rápido Internacional, Cata Internacional, 20 de junio, Central Argentino, Chevalier, con valores entre 39 y 63 dólares. Antes estaba el servicio suite de sendas de manera permanente. Andesmar y Chevalier lo tenían, pero alternaban días y en este momento no aparece ninguno de esos tres. Qué lástima, una lástima. Ni qué decir del viaje Mendoza a Caleta Olivia. Hoy Andesmar tiene un bus normal con categoría semicama y cama ejecutivo para ese viaje de casi 32 horas, larguísimo. Esta ficha y este video, como siempre, es presentado por mis libros: Corte de Cinta, Los Héroes del Tiempo, Bendita Elegancia y Dice el Sonido de las Caracolas. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. Y también tengo servicios de edición de libros, impresiones, diagramaciones, correcciones de texto, ilustraciones. Si tú, un amigo o una amiga quieren autopublicar un libro, puedes contar conmigo. Para cerrar la estadística, en este momento Andesmar tiene 4 buses inscritos que conservan sus asientos de 180 grados, según CNRT en sus inscripciones. Me llevé un par de libros a Argentina, los entregué a algunos seguidores y lectores de allá. Esto es Corte de Cinta, el primero de mis libros. En caso de que nunca hayan visto u ojeado alguno, este es mi primer hijo literario del que me siento muy orgulloso. La mañana me recibió acostado en el asiento del bus. Yo no sabía dónde estaba, no tenía señal en el celular y tampoco me preocupaba realmente. ¿Qué te va a preocupar si vas viajando así?
Yo espero que estén disfrutando del viaje tanto como yo. Antes de llegar a Buenos Aires, la azafata nos trajo la caja con el desayuno. En la caja había café de distintas marcas, crema, té, mate, además de unas galletas y alfajores. Podías tomar todo eso. Uno de los alfajores tenía crema de frutilla, todo bien rico. Y ver el sol desde la ventana, ver los primeros atisbos de Buenos Aires, era una postal maravillosa. Yo estaba muy relajado, lo contrario que las cosas en la calle, plena hora punta en una de las capitales más grandes del continente. ¿Qué aventuras viviría? ¿Qué aventuras viviría? Lo gracioso es que ustedes ya pueden contestarse esas preguntas. He publicado varios videos con mis paseos en Buenos Aires, en el metro, el subte de Buenos Aires, en algunos trenes urbanos, algunos colectivos que son los buses urbanos de allá, la línea 34, línea 132. Viví varias cosas bien bonitas y entretenidas. En eso estoy muy agradecido con mis amigos y gente de allá. Siempre me han recibido súper bien, una recepción muy cálida, y cada vez que voy conozco a más y más gente, así que nuevamente dar las gracias. Eso es algo bonito de esta pasión por el transporte y los viajes. Hay mucha gente como uno en todo el mundo, podemos hablar de lo mismo por horas y no aburre. Yo tengo amigos por todas partes, en muchas ciudades, en muchos países. Yo le agradezco a Dios por todo, por mi vida, por todo lo que he podido conocer, que yo considero un privilegio, por poder registrarlo también, que no quede solamente para mí. Lo puedo ver cuantas veces quiera en estos videos y puedo sentir que estoy ahí de nuevo. Se da esa, no sé si paradoja, sino más bien coincidencia, de que el vehículo te transporta de un sitio a otro y la foto o el video te transporta a un momento a la vez. Entonces hay un doble transporte simultáneo en el acto que estamos haciendo. Es cuático. Cuático en Chile tiene muchas connotaciones, pero puede ser loco. En este caso es loco en el buen sentido. La emoción de vivir este viaje de nuevo es impagable. De viajarlo, de editarlo, de verlo, de volver a vivirlo, es muy bonito. Todo salió bien, todo salió bien. Ya estamos en Retiro, el terminal de buses más grande de Buenos Aires, y el más grande que yo conozco. No sé si hay otro terminal más grande en el mundo, ¿habrá otro? Ahí, si ustedes saben, comenten. En Chile no hay ningún terminal así de grande, ninguno. El bus paró primero para descargar las encomiendas y paquetes. Justo vimos un bus de Sierras de Córdoba, y ya después el bus enfiló rumbo a los andenes. Agradecido de su sintonía, no se despeguen hasta el final porque verán algunas sorpresas pequeñas. La luz no favorecía en nada y el ángulo tampoco. Tuve mucha fortuna de haber fotografiado y grabado bien el video y el bus en Mendoza. Casi en barro, si hubiera esperado hacerlo aquí en Buenos Aires, me habría salido súper mal. Fin del viaje o el comienzo de otro. Estoy en los andenes de Retiro, grabé un poco del terminal. Ahora hay varias zonas remodeladas. Con esto podrán ver cómo era antes de la remodelación. Los andenes de servicios nacionales están separados de los internacionales. Si llegas directo a Buenos Aires de otro país, vas a llegar ahí y te harán la revisión ahí. El terminal es tan grande que creo que en el video es difícil de mencionarlo, pero es casi imposible grabar todas las empresas y servicios que hay, porque es una friolera, una enorme cantidad de boleterías y empresas. Son casi 250 boleterías, aunque hay varias que son ocupadas por las mismas empresas, pero es enorme, es muy grande. Y te dice la cantidad de gente que mueve, la cantidad de servicios que hay. Esta máquina recibe monedas, tú pagas y puedes ver televisión mientras cargas el celular. Es como un todo en uno, muy ingenioso, pero no sé si continúe esa máquina ahora que remodelaron. Yo, como buen ciudadano de a pie que usa transporte público, fui a cargar mi tarjeta SUBE, que no recibía dinero desde hace años. La cargué lo suficiente para reventarla viajando en esos días, pero eso ya es otra historia que pueden ver en los otros videos. Ahora sí, que estén muy bien, que Dios los bendiga mucho. Gracias por la sintonía y la compañía, y que Dios los bendiga mucho, y les deseo lo mejor del mundo. Chau, que estén bien.